El tema de hoy se llama Ser mamá es ser maestra del bien. Pensé que nada más ser mamá era pues ser valiente, esforzada para concebir una criatura en el vientre, para cuidarle 9 meses, para estar ahí vigilando el momento del alumbramiento, que solamente al nacer habría que cuidar de su alimento físico, de su higiene, que solamente tendríamos que ver en qué escuela secular podría estudiar, en qué universidad, pero que hay una responsabilidad espiritual de ser mamás y que realmente es una profesión, es una carrera. ¿O qué he hecho de mi vida? Solamente soy mamá, solamente soy esposa. Y yo quiero decirte en esta mañana que si hay aquí una mujer que está triste porque dice, pues no conseguí en la vida una carrera, una profesión, un título, siquiera el título de ser la mujer del año 2012, pues no te preocupes, porque vamos a aprender en esta mañana que tú puedes ser una mamá, tener esa carrera, esa profesión dada por Dios y que tú puedes caminar digna de esa vocación. Tú puedes honrar esa vocación, tú puedes realmente poner en alto esa vocación que Dios te da en tu vida. Pero la palabra de Dios siempre nos está motivando, la palabra de Dios siempre nos está hablando a todas las mamás. Y entonces entramos en esa carrera, en esa profesión, porque necesitamos mamás. Cuando vemos actualmente cómo salen esos jóvenes a la calle, cómo vemos actitudes de anarquismo, actitudes de rebelión, actitudes que tú dices, bueno, ¿y dónde aprendieron? ¿Cuánta oposición, verdad? Cuando tú ves que los hijos se rebelan a los padres, ya no hay respeto a los mayores. Cuando tú ves que realmente ese amor familiar, ese amor genuino se ha ido apagando. Ahora amigos o amigas traicionan a sus amigas. Entonces, y luego decimos, bueno, ¿quién le habrá enseñado? Luego pensamos, ay, ese joven es un malcriado. Ay, esa jovencita es una malcriada. Bueno, pero entonces, ¿quién es su mamá? ¿Dónde está su mamá? Necesitamos mamás conforme a la palabra de Dios, mamás al estilo de Dios. Necesitamos esas mamás que sean maestras del bien. Y podemos el día de hoy entrar en esa vocación, en esa carrera, en decir, sí Señor, yo lo haré. Tú me has hecho una mamá, una mujer en la cual tú has usado mi vientre para que puedan ser concebidos los hijos que tú me has dado. Y Señor, voy a cumplir con esa profesión, voy a cumplir con esa vocación. ¿Cuántas están dispuestas? Dice, sí quiero. Bueno, ya están allí en Tito, capítulo 2, verso 3. Cuando dice aquí a las ancianas, cuando dice, está hablando aquí de a las mujeres mayores, a las mujeres de edad. Bueno, pues tenemos que honrar también nuestra edad, ¿verdad? Aquí dice a las ancianas, está hablando a mujeres de edad, mujeres mayores, mujeres que pueden enseñar, dice aquí, enséñales que sean reverentes en su conducta. Y cuando está hablando que sean reverentes en su conducta, está hablando que su conducta o que en ella se observe una conducta digna de personas santas, de mujeres de Dios, mujeres cuyas oraciones son poderosas, mujeres que al caminar y a su paso, a donde ellas se dirigen, a donde ellas van, siempre las ves como mujeres respetables, mujeres de Dios, mujeres que nunca te van a hablar mal de nadie, que nunca te van a desanimar por nada ni para nada, sino que siempre estarán allí para ser una lumbrera, una vida que te da un consejo sabio, oportuno. El apóstol Pablo está enviando a Tito esta carta y les está diciendo, podríamos leer desde el verso 1 para que podamos ver a qué se refiere, que sean reverentes en su porte. Dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. 2,
a los ancianos. Si un anciano tiene que ser reverente en su porte, y dice, enséñales a los ancianos que sean moderados, respetables, sensatos, sabios e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Y asimismo, y de igual manera, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. No calumniadoras, no esclavas del vino, y nuestro tema es maestras del bien. El siguiente versículo dice, lean conmigo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando tú estás abocada a enseñar, y cuando una alumna, una hija, una nieta, una amiga, una vecina está abocada a aprender, ¿crees tú que tendrá tiempo para hacer lo que no conviene? Pues no, porque está entregada a su estudio, está abocada. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Es toda una vida. Cuando tú decides ser mamá, y cuando Dios te da esa oportunidad de ser mamá, es una vocación que no nos quitaremos toda la vida. Aunque los hijos ya crezcan, sean jóvenes, se casan, se van, pero nunca se quitará de tu espíritu de que Dios te hizo una mamá y que ahora tienes la oportunidad de enseñar. Pero ¿cómo vas a poder ser maestra del bien? ¿Cómo vas a enseñar el bien en estas áreas de la familia? Para eso tenemos que ser mujeres que nos preparamos. Cuando una mujer tiene una profesión, una licenciatura, una ingeniería, esa mujer se aboca día y noche a sus estudios, y por años, y se esmera y se esfuerza. Esa mujer a veces no come, no duerme, a veces no sale con los amigos, no va de fin de semana a algún lugar. Esa mujer está abocada a sus estudios, porque a final de cuentas tiene un título, y logra un título. Y qué bueno por las mujeres profesionistas. Pero cuando Dios te da ese título y te quiere dar ese título de ser maestra del bien, imagínate que lo queremos lograr de la noche a la mañana. ¿Crees tú que sea posible? Que de la noche a la mañana ya, sin estudiar la Biblia, sin estar en oración, sin pedirle a Dios y a su Espíritu Santo que nos enseñen, que nos muestren, que nos hagan sabias, que nos instruya su palabra, la vara de la corrección que es su palabra. Si no estamos allí para apartarnos y estar instruyéndonos, abocándonos a esa instrucción, pues entonces nunca podremos ser maestras del bien. Hay mujeres que cada consejo que solamente salió de su mente, están dando a otras mujeres y están desanimando a otras mujeres, sean jóvenes o mayores. Entonces, ¿por qué? Porque es necesaria la instrucción de la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren entrar en esa vocación y en esa carrera, en esa profesión de ser maestras del bien? Y Señor, heme aquí, prepárame, instrúyeme, capacítame, que tengamos ese deseo de ser madres que son verdaderamente maestras del bien. Aquí entra una pregunta: ¿dónde está esa mamá de ese joven o de esos jóvenes que ahora andan haciendo revueltas, andan buscando pleitos, andan propagando anarquismo, rebelión? ¿Dónde estaban sus madres cuando ellos eran pequeños? Y la palabra de Dios no se equivoca. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y está hablando de la primera etapa de ese niño, de esa, bueno, en España le dicen críos. Aquí a nosotros, a los pequeñitos, ¿cómo les decimos? Los nenes, ¿verdad? En otras partes le dicen los morritos, en otras partes, bueno, hay diferentes formas de... Estaba escuchando una mujer que decía, no, este es mi chunquito, que era su pequeñito, el último de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿dónde empieza la instrucción? Si dice en Proverbios 22:6, instruye, ahí está otra vez esa maestra del bien, ¿sí? Instruye al niño.
en esa primera etapa de su vida. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, está hablando de otra etapa de la vida. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí estamos viendo esa palabra instrucción. En los medios de comunicación se nos dice que ahora en nuestro país hay muchos ninis, que se les dice ninis a jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y decimos, ¿dónde están sus mamás? Y cuando dice que la mayoría de esos ninis que no trabajan ni estudian son mujeres, son adolescentes, son jovencitas, son señoritas. Dice, no trabajan ni estudian. Bueno, pero ¿dónde están sus mamás? ¿Qué será que se hayan olvidado? Que sus madres se hayan olvidado de esas jovencitas, de esas señoritas. Se olvidaron de su profesión, de ser maestras del bien, o no saben que pueden ser maestras del bien, que pueden estar ocupadas y ocupando a sus hijas para instruirlas. No podemos permitir eso más, sobre todo ahora y sobre todo en este tiempo y sobre todo con nuestros propios hijos. No podemos permitirlo, porque por eso estamos aquí instruyéndonos. No será posible que dejemos morir a hijos, a esos nietos, nietas, a esos jovencitos, sobrinos, sobrinas. ¿Tú no harías nada para que se salvara una vida? ¿Tú estarías dispuesta a hacer algo? ¿Dónde estaban esas mamás cuando ¿cómo se llama? Ese centro donde cuidaban a bebés y que se incendió y que esos bebés fallecieron, la mayoría? ¿Dónde estaban las mamás? Y ahora, ¿dónde están esas mamás que van a estar dispuestas a ser maestras del bien, a tomar en serio su papel, su vocación, su profesión y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, capacítame, prepárame? Yo no dejaré que mi hijo espiritualmente muera. Fíjense lo que Dios puede hacer, si nos disponemos. Lo que Dios puede hacer, rescatar vidas, porque esos hijos que fueron concebidos en nuestro vientre, esos hijos no solamente tienen cuerpo, no solo tienen mente, tienen un espíritu que es eterno. ¿Y a dónde se irá su espíritu después de esta vida? ¿O se va para siempre lejos de Dios o para siempre con Dios? ¿Qué es lo que queremos? Y decimos, nos levantamos y dice la Biblia, no en vano di a luz a mis hijos. Mis hijos serán enseñados por el Dios Todopoderoso y la paz de mis hijos se multiplicará. Y te levantas como madre, dispuesta, como mamá, dispuesta a ser una maestra del bien. Les felicitamos a ustedes. Aquí hay algunas madres que les felicito porque algunas de ustedes conozco a una que está ahorita entre nosotros y me acuerdo que esa vez ella, allá donde vivía, escuchaba que lloraba siempre un niño y ella dice, necesito ver en qué ayudo a esa mamá. Era una mamá joven, se movilizó, oró, no se quedó quieta, pidió consejo, preguntó a sus familiares de ella, pero también habló con esa joven. Y esa señorita era muy joven, muy jovencita, no le importaba ese bebé. Ya dice, ya tengo pareja, ya tengo otra pareja que no es el papá del niño. Y entonces andaba ahora sí que de novia otra vez, y al niño de meses lo dejaba allí encerrado todo el día, amarrado del piecito a una mesa. Llegaba el padrastro, si se pudiera decir así, porque ni eso, y entonces, con tal de calmar los lloros del niño, le quemaba en su cuerpecito con colillas de cigarro, y ella pidió consejo. ¿Qué podemos hacer, don Edgar? ¿Qué podemos hacer? Dice, pues si Dios está poniendo en tu corazón hacer algo, hazlo. Habla con esa mamá, dile que puedes ayudarle mientras ella se va a su trabajo. Pero no solamente quiso que le ayudara, sino estuvo dispuesta, te dejo a mi hijo, te lo dejo.
¿no? Entonces, gracias a Dios por esas madres que a lo mejor ya tenían hijos mayores y ya no tenían más que estar criando, pero dijeron: Señor, yo seré maestra del bien, yo seré capaz de instruir en tus caminos a este niño como si fuera mi propio hijo. De veras les felicito. Yo conozco algunas también, y mujeres que también no han mirado a sí mismos su propio bienestar solamente. Recuerdo de una mujer que dice: ¿sabes qué? Había una madre soltera caminando en las calles pidiendo trabajo, y entonces iba con una niña, y donde quiera que iba, te daría trabajo, pero por esa niña que traes no puedo, y siempre era eso. Ya llegó la tarde: señora, llegó a una casa: señora, le pido trabajo, todo el día no he conseguido trabajo y mi hija tiene ya hambre, por favor, deme trabajo y no me pague, solamente dele de comer a mi pequeña hija. Y fue que alguien pudo ayudar a esa madre con esa niña, por lo menos para darle la comida de ese día. Pero esa niña no solamente creció, sino que ahora dice: voy a ayudar a otros niños, y yo voy a dar, aunque no tenga trabajo que dar en mi casa, voy a darle a aquellas madres que por sus hijos vienen. Y aunque no haya trabajo en la casa, pero cuando hemos visto que viene una madre sola con 2, 3, con 4, con 5 hijos, vez tras vez, mujeres que a veces ni hablan español, pero hemos podido ayudarles, a lo mejor en el momento que más lo necesitaban. Ya, pásale. Y dentro del pensamiento, sé que no me vas a poder ayudar en nada. Está embarazada, cargando un niño, brazos, y otros 3 siguiéndole. Y en la mente, mis pensamientos, sé que no me vas a poder ayudar en nada. Pero pienso, por causa de esos niños que hay que darles de comer, yo le digo: pásale, y aquí tienes trabajo. Le pone uno a hacer cualquier cosa porque sabe uno que no van a poder trabajar, pero ya sé que tengo la oportunidad de darle de comer a esos niños. Y vez tras vez nos ha tocado ayudar a mujeres que han venido así con 4, con 5 niños, 1, 2, 3 veces, 4 veces. ¿Por qué? Y digo, si viniera sola, pues no tengo trabajo que darle, pero como viene con niños, sí tengo algo que le puedo decir que haga para que le pueda ayudar con esos niños. Pero en lo espiritual podemos hacer mucho, que no llegue al final de tus días y de tu tiempo, donde tú digas: pude haber hecho mucho por aquel niño, por aquel joven que ahora está perdido y no hice nada. He visto personas llorar amargamente y tristemente. Dice: cuando era pequeñita, pude haber hecho mucho por ese niño, esa niña, y no hice nada. Ser maestras del bien, en la manera en que Dios nos da oportunidad, ser maestras del bien. Sí podemos ayudar a esas niñas que ni trabajan ni estudian. Sí podemos ayudar a esas señoritas que ni trabajan ni estudian. Tenemos que ver que tenemos una vocación muy importante. Tenemos que ver que hace falta esas maestras del bien. Vamos a seguir leyendo, por favor. Allí estamos en Tito 2:4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué es lo que se requiere para hacer esto? ¿Qué es lo que se requiere? Y aquí hemos tenido esa oportunidad hermosa de ayudar y de instruir a otras damas, a otras mujeres. ¿Quién les enseñará la reverencia a Dios y el temor a Dios? Dice aquí también en 1 Timoteo 2:10, en la versión Dios habla hoy, está hablando aquí de esas mujeres respetables, esas mujeres de Dios. Dice que su adorno son en las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. Y en el versículo 15 de la Dios habla hoy,
dice, pero la mujer se salvará, lean conmigo por favor, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, en el amor y en la santidad. Aquí está insistiendo en el valor de la maternidad contra aquellos argumentos que afirmaban que el matrimonio y la maternidad era algo malo. Por eso es que no tenemos que oír a cualquier doctrina, a cualquier secta, a cualquier argumento, de cualquier razonamiento humano, porque el día de hoy se mueven también falsos profetas y falsos maestros. No solo, dice en la Biblia, no solo prohibían casarse, sino hasta les prohibían comer ciertos alimentos. Pero aquí estaba el apóstol Pablo insistiendo en el valor de la maternidad en contra de aquellos argumentos que decían lo contrario. Y en la versión Nácar Colunga, en este mismo versículo, dice, pero la mujer se salvará por la crianza de los hijos si permaneciera en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada de la modestia. Y cuando una mujer viene al conocimiento de la palabra de Dios, Dios pone en su corazón ese amor maternal, no solo que es un amor físico, porque claro que las mujeres somos muy así maternales, nos inspiramos, pero si vemos a un pequeño de meses o recién nacido, su mismo lloro nos causa alegría en vez de enojo o tristeza. Pero cuando ese joven ha crecido y tiene 20 años, esa señorita, como que se nos va el amor maternal, ¿verdad? Es el amor familiar. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios y de su palabra, Dios pone en nuestro corazón, Él derrama su amor, que es eterno, que es puro, que es sincero, ese amor que no es condicional. Dios hace volver el corazón de las madres primeramente hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia las madres. Dios es el que lo hace. Así es de que no te preocupes si dices mi hija no me quiere ver, mi hijo no me quiere ver. Estaba hablando con algunas mujeres, pues últimamente unas mujeres grandes ya de edad que están conociendo la palabra de Dios y dice mi hija no me quiere ver y me habla muy fuerte, me dice, ¿sabes que no tuviste tiempo conmigo cuando era niña? Ahora ni me llames porque no tengo tiempo para ti tampoco. Dice, ahora que ya estoy jubilada, ahora que ya no tengo otra cosa que hacer, quiero visitar a mi hija, a mis nietos, pero mi hija me dice que ya no tiene tiempo para mí, así como no tuve tiempo para ella cuando era pequeña. Pero ¿cómo le iba a hacer si era madre soltera? Tenía que irme a trabajar. Si este es tu caso, tú puedes creerle a Dios un milagro. Para Dios que todo lo puede y que para Él nada es imposible y Él todo lo suple. Dice, Él es el todo suficiente. Aquí ya no es de que si Él lo puede hacer, si tú puedes creer, ese sería el problema. Si tú puedes creer, créele a Dios por un trabajo bien remunerado y donde se te permite estar con tus hijos. Si tú puedes creer, tú podrías lograr eso, para que nunca tuvieras que dejar a tus hijos por tenerte que ir a trabajar. Seas sola o casada, puedes creerle a Dios para nunca dejar a tus hijos, porque ellos olvidan que fue porque sostuviste sus gastos, que fue porque querías mandarlos a la escuela y querías comprarles la leche y lo que necesitaban. Eso lo olvidan. Lo que nunca olvidarán es que tú les dejaste. Lo que haya sido, pero me dejaste con mi abuelita. Y me dejaste cuando más te necesitaba. Y entonces, si tú puedes creer, créele a Dios. Y Él puede suplirte. Si ese es tu caso, de tener que ir a trabajar y dejar a tus hijos solos, tienes que creerle a Dios. Y Dios lo puede hacer. Y si está tu esposo y no tienes necesidad de trabajar, dice, no, pues es simplemente algo extra para mis gastitos. Pues considéralo, porque aquí está pendiente la profesión de maestra del bien, que te requiere de tiempo, de estudio, de preparación, de capacitación, la palabra de Dios. Bueno,
También en carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice que el adorno de ustedes no consista solamente en las cosas externas. Ahora en el versículo 4, por favor, leemos ahora el 4, leamos todas, sino el interno. Primera de Pedro 3, 4, sino en lo íntimo del corazón. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mujeres inmovibles por las circunstancias, mujeres de mucho temple, de mucho dominio propio, que tienen el control de sí misma, de su propio temperamento. Dice uno, bueno, esa mujer es madura, porque nada le mueve. Tiene un espíritu afable y apacible, no se turba fácilmente, no anda turbada y acongojada y estresada. Y es una mujer de mucho temple, de mucho dominio propio, tiene autocontrol. Y como dice en el libro de los Proverbios, dice, más vale enseñorearse de su espíritu que poder gobernar una ciudad. Como la otra vez les decía, ¿a quiénes le gustaría ser candidatas, verdad, de tal o cual partido? Pero es lo mejor querer gobernar tu propio ser, sujetar tu propio ser para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de tus pensamientos. Entonces, hay un adorno en esas maestras del bien que no solo consiste en cosas externas, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Tantito te acercas a esa mujer que es maestra del bien y te imparte esa quietud, esa tranquilidad, esa paz que viene de Dios, que no viene de este mundo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas que confiaban en Dios y que respetaban a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor, y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Bueno, esto está desde Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Ahora, en tu hogar está esa escuela de instrucción, es en tu hogar. Algunas de ustedes, de nosotros, deseamos servir a Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros talentos, con todo nuestro tiempo, con todo nuestro dinero. ¿Cuántas están ahí pensando, Señor, cuándo me iré de misiones? ¿Cuándo estaré de maestra de escuela dominical aquí en la iglesia? ¿Cuándo subiré al coro? Quiero estar allí dirigiendo el gran coro. ¿Alguna de ustedes sueña con servir al Señor? Pero ¿sabes que nuestro campo de entrenamiento ahora mismo es ser maestras del bien en nuestro hogar? La instrucción. Y como es día y noche y es 24 horas, ahí ya queremos jubilarnos. Ahora se estila que mientras más pronto puedas deshacerte de tus niños, mientras más pronto puedas enviarlos a la escuela, mientras más pequeñitos, pues ya están lejos de ti, te estamos abandonando. La profesión de ser maestras del bien, que requiere día y noche, hora tras hora, momento tras momento, y no son 6 horas al día, 8 horas al día, es todos los días, toda la semana, todos los fines de semana, toda la semana, los meses, los años. Si no se casa pronto tu hija, tu hijo, mira cuánto tiempo, ¿sí? Maestras del bien. Entonces en nuestro hogar ya está la escuela de instrucción. Mientras más podamos tener a nuestros hijos, es mucho mejor. El hogar es una escuela, es un lugar de enseñanza que no tiene horarios, ni siquiera de domingo a domingo como en la escuela dominical, sino es día tras día, hora tras hora. Hubo un hogar, un ejemplo de un hogar como este. Fíjate, ya en este hogar ya no estaba el esposo, no estaba el yerno, pero estaba allí un hijo, estaba un nieto. Y en 2 Timoteo 3, 14 y 15, fíjate lo que el apóstol Pablo le está diciendo a un joven, es un joven, y le está diciendo, mira, persiste tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que te has enseñado tu madre y tu abuela.
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, fíjate cómo dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y sigue hablando, está hablando de las escrituras. Si hay otro versículo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios no tiene límites, y si nos preparamos en Dios sabremos cómo dosificar esa palabra de Dios a los más pequeños y luego cómo vienen creciendo, porque tú no podrías hablarle de la palabra de Dios a un niño que está en edad preescolar como le hablarías a un joven que está en preparatoria. Tú tienes que ir dosificando, aprender en Dios, buscando a Dios. Él te dará la sabiduría, cómo enseñarle la palabra de Dios a los más pequeños, a los adolescentes y a los jovencitos, a las jovencitas. Él te dará la sabiduría. ¿Y cómo? Pues tenemos que aprender. A mí me tocó aprender hasta los 19 años. Yo tenía 19 años y me daba mucha vergüenza que una niña de 5 años se supiera ya todas las historias del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, Jacob, de José. ¿Cómo es que una pequeña de 5 años me iba a ganar a mí de 19 años y que estaba estudiando una carrera, una profesión? Entonces dije, no puede ser, tengo que instruirme, tengo que capacitarme. No sé cuántos años tengas tú ahorita. Y si tú dices, ay, no me sé tampoco todas las historias del Antiguo Testamento, pues no te puede ganar esa niña de 5 años, tenemos que ir adelante. Tenemos ahora que, no te puede ganar esa hija, ese nieto, en conocer primero a Dios, no, nosotras. Entonces, desde ahora, a instruirnos en la palabra de Dios, a instruirnos, a tener ahí nuestra libreta de apuntes, a ser verdaderamente discípulas del Señor Jesucristo. ¿Cuál aburrirte? Ay, es que me aburro en mi casa, no sé qué hacer. ¿Cómo? No es posible. Tenemos tanto en lo cual tenemos que aprender para poder enseñar, así como esa abuela Loida y esa madre Eunice, cómo instruyeron a ese niño desde pequeño. Por eso dice aquí, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y en el 2 Timoteo 1:5, ahí el apóstol Pablo, otra vez diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti y que habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Maestras del bien. ¿Qué ejemplo de estas maestras del bien? Una mamá que es maestra del bien debe enseñar con amor, debe tener amor, esa paciencia, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad. Si tú le preguntas a los niños, ¿quién te gustaría que te enseñara, que fuera tu maestra? Ellos dirían, la que me ama más, la que me tiene más paciencia, la que me tiene más amor. ¿Cómo es que Dios es tan hermoso que puede hacer volver el corazón, dice, de las madres hacia los hijos? Primero es el primer paso. Si tú te alineas con Dios, yo de veras que puedo asegurarte que no será difícil para los que vienen, sean hijos o nietos, no les será difícil alinearse contigo y con Dios sobre todo. No tienes que batallar con hijos que pues son desobedientes, rebeldes, que no hacen caso al consejo. No tienes que batallar. Primero tú, mujer, disponte a ser una mamá que decide ser maestra del bien. Alíneate con Dios tú primeramente y que Dios haga volver el corazón tuyo hacia el de tus hijos. Y entonces para Dios no será difícil alinear a tus hijos hacia Él, para que también te amen y te respeten, para que aún cuando seas anciana no se avergüencen de ti, ni te menosprecien por ser ancianita. Entonces tenemos esa oportunidad. He visto eso. En una ocasión una mujer vino y pidió ayuda, dice, yo decido ya dejar todo pecado, toda vida pasada, ya no quiero vivir más en impureza, en fornicación, en adulterio, ahora sí he conocido la palabra de Dios y hasta aquí, pero no sé dónde vivir, no tengo dónde ir, no soy de aquí.
Gracias a Dios que fue sincera, gracias a Dios que no nos engañó, que realmente era una mujer que había decidido romper con todo el pecado. Era de Centroamérica, pero aquí conoció a Jesucristo. Nunca nos dijo que ya había sido mamá, nunca, toda bien alineadita, pero al final de 3 años, llorando nos dijo: no puedo más. He estado viendo en su hogar, en su matrimonio, cómo aman a sus hijos, cómo los instruyen, cómo les están preparando en los caminos del Señor, cómo está ese amor de Dios para disciplinarlos, para corregirlos, instruirlos. Y Dios ha vuelto, dijo ella, y Dios ha vuelto mi corazón al corazón de mis hijos. Y ahora amo a mis hijos. Y si yo los dejé y los olvidé y no quería saber nada de mi pasado y de mi tierra y de más, dice, ahora es todo lo contrario. Y bueno, eres mamá entonces, ¿cuántos hijos tienes o has tenido o tuviste? Y muy triste y llorando nos dijo: tuve 4 hijos y a cada uno los fui regalando por vivir en las tinieblas y por vivir mi propia vida. A cada uno lo fui regalando. Y entonces son 4 hijos que tengo allá en mi país y no puedo más. Yo tengo que ir a donde están ellos, tengo que ir y buscarlos y reconocerlos, investigar ahora a dónde está cada uno de esos hijos, porque yo los regalé con diferentes personas, diferentes familias. Y tengo que ir a buscarlos, tengo que ir y decirles que Jesucristo cambió mi vida y que Jesucristo les puede cambiar a ellos. Y voy a pagar el precio para buscar a mis hijos y que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Dios como su verdadero Padre y que puedan perdonarme. Y ese fue el primer paso de solución a su problema, porque ella estuvo dispuesta a alinearse con Dios, a obedecer a Dios, a apartarse del pecado, de la fornicación, de impurezas sexuales. Y cuando ella se decidió, la promesa de Dios en Malaquías dice que Él hará volver el corazón de sus hijos hacia sus padres. Él lo hará. Dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia sus padres. No tendrás que andarle ahí rogando. Tú sabes que el hijo pródigo nunca anduvo ahí rogando. Hijo, ¿cómo es posible que me dejes, que me abandones? ¿Cómo es que vas a desperdiciar la fortuna de tu vida? No, el padre del hijo pródigo estuvo allí, pacientemente y creyendo y con fe, esperando el momento. Pero primero, tú sabes que en esa parábola, el padre del hijo pródigo tenía el corazón de su hijo, o sea que él amaba a su hijo. Y así nos ama Dios. Podemos ser madres al estilo de Dios. Pedirle, Señor, enséñame, instrúyeme, capacítame. No quiero ser una madre que se va a un extremo, ser solapadora, consentidora o haciendo acepción de personas con mis propios hijos, a uno mirarlo bien y a otro y todos mirarlos mal, a uno heredarle y a otros desheredarles. Enséñame, Señor, y hazme una madre como tú me has enseñado, que tú amas al pecador, pero no soportas el pecado en tu presencia. Que sea una madre firme en contra de la desobediencia y del pecado. Que no me vaya a un extremo de ser una madre consentidora, porque dice, la madre que consiente a sus hijos, dice, esos hijos la avergonzarán. Está escrito en la Biblia, en el libro de Proverbios, y no podemos ser más sabias que Dios. Dios dice eso en su palabra. El hijo consentido avergonzará a su madre, aún a veces más que a su propio padre. Pero dice también su palabra, ¿sí?, que Dios corrige el pecado con misericordia y con verdad. Entonces, que no nos vayamos a un extremo de solapar todo delante de nuestros ojos y nuestro propio hogar, pero tampoco al otro lado, por un lado, permitir el pecado, no corregirlo, y por otro lado ser muy duras y drásticas que no permitimos corregir con misericordia y con verdad y conforme a la palabra de Dios. Dios nos trae el equilibrio para ser esas madres que sean maestras del bien. Dios nos trae en ese equilibrio. En estos días una señora me decía, bueno, pues Dios es todo amor, puedo vivir como quiera y Dios me perdona porque Él es un Dios que perdona y
y que olvida también. Bueno, yo pensé, esa madre enseñando con esa mentalidad a sus propios hijos, ella es la que recibirá las consecuencias de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ha ido a lugares donde les enseñan falsas doctrinas. Y cuando escuchó que yo le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y el pecado no puede estar en su presencia. Dios es firme. No, porque te ama. Sí, puedes hacer lo que quieras aquí, delante de mí, y no pasa nada, ¿no? Es darle lugar al diablo. Si le das lugar al diablo, él viene a matar, a robar y a destruir. Luego le estamos echando la culpa a Dios, pero el Señor dijo, ni den lugar al diablo. Pero cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra, y no somos mujeres que hacemos lo que queremos, entonces Dios nos respalda también. Y entonces estamos listas para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia a Dios es perfecta, es completa, es total, no es a medias. Una mamá debe tener celo de esa decisión para instruir a sus hijos. Alguien dijo, denme un niño hasta los 7 años y siempre será mío. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes el corazón de tu hijo, puede hacer lo que tú le digas, en Dios sobre todo. Hay madres que ya no tienen el corazón de sus hijos. Ahora es un amigo, es una amiga, es una doctrina errónea, es una filosofía, lo que ahora tiene el corazón de tu hijo. Y lo que esa filosofía, esa idea, o lo que ese amigo, o mal amigo, o mala amiga, lo que eso digan ellos a tu hijo, es lo que tu hijo va a querer hacer, porque ya esos amigos robaron el corazón de tu hijo. Pero cuando tú tienes el corazón de tus hijos, para ellos no es difícil obedecerte y seguirte. Por eso las que están aquí, que son madres jóvenes, qué bueno que hay varias madres jovencitas y tienen esa oportunidad de que tienen pequeños de 2, 3, 4, 5 años. Es una etapa tan hermosa donde quieren nada más caminar detrás de ti. Vas a la cocina, vienen detrás de ti. Vas a la recámara, van detrás de ti. Empiezas a hacer ahí algún quehacer, también quieren la escoba, vas a la cocina, quieren una olla también ahí para cocinar. ¿Y sabes qué dijo una mamá que no estuvo dispuesta a ser maestra del bien? ¿Sabes qué dijo? Dice, estos hijos, en vez de facilitarme la vida, me complican la vida. A ver, niña, vete por allí, no me dejas hacer rápido mi quehacer, no me dejas hacer rápido mi comida, vete por allí. Me estás entreteniendo, me estás distrayendo, me estás obstaculizando el que termine rápido mis quehaceres. Y no aprovechó esa madre de instruir a su pequeña hija. No aprovechó, porque ya crecen y les dices, ahora sí, hazme una torta, ¿no? Hazme una quesadilla. Y va a decir, no quiero nada con la cocina. Va a decir, si le dices, ayúdame a recoger aquí, a limpiar, va a decir, nada con los quehaceres, no quiero hacer nada. Además, nunca me enseñaste a hacer los quehaceres domésticos, no sé hacer nada, no quiero hacer nada. Y te dejan y se van. Entonces, las que son madres jóvenes y que tienen esa oportunidad, que tus hijitos ahí van como tu sombra detrás de ti, tu sombra, ahí van. Aprovecha, mejor cómprale una escobita, unos trastecitos, un lavadorcito, un lavadero chiquito, y tú encárgales ahí el trabajo. Dile, lávate esto, ayúdame, cocíname esto, ¿sí? Hubo una niña que fue motivada por su mamá a ayudarle. Entonces, una mañana se sintió mal esa mamá y se fue a la cama, y llegó la niña de 5 años y le puso la almohada y dice, no, oye, yo soy enfermera, yo soy tu enfermera, te voy a atender, ¿sí? Y le puso una almohada, la arrimó allí, dice, tú acuéstate, mamá. Y cuando vio la mamá, ya le trajo una tacita de té. Ay, ¿cómo hiciste, hija? ¿Ya puedes hacer té? Sí, mamá, yo veo que agarras unas 4 hojitas, las pones en un traste, le pones agua y aquí te traje tu té. Bueno, y la mamá empezó a tomarse el té, ya se lo acabó, y dice la niña, ¿estuvo sabroso? Y la mamá dice, sí, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo me lo colaste? Ay, dice, pues lo que encontré fue el matamoscas y te colé tu tecito. Dice, pero no te preocupes, mamá, no era el matamoscas nuevo,
era el viejito. Muchas veces en ese aprendizaje, pues el ser maestras del bien va a requerir paciencia. Y aprovechemos cuando esos niños están deseosos de aprender y no los hagamos por allí. No les digamos, vete, quítate de mi camino porque me estás aquí estropeando, me estás aquí deteniendo, sino hay que aprovechar cuando ellos quieren hacer algo. Porque mira, a sus 14 años, qué bendición que puedan ya lavarse su propia ropa. Si no, estás una mañana, se hacen su propio desayuno, ya saben hacer todo. Entonces, qué hermoso que no estés allí una noche antes de la boda de tu hija, ahí diciéndole, mira, 1000 recetas, esto vas a hacer, esto vas a cocinar, y así, mira, una noche antes de la boda. ¿Crees tú que se le queda a tu hija? Pobre, va a estar experimentando el resto de su vida con su esposo. Entonces, maestras del bien, mamás, maestras del bien, como madres debemos tener tacto, cómo tratar con cada hijo según su edad. El pequeño es el mejor material para el padre o la madre. En una ocasión dijo D.L. Moody, dice, hoy se han convertido 2.5 personas. ¿Y por qué? Porque eran 2 niños y un anciano. Dice, el anciano solo salvó el alma, pero el niño salvó tanto su alma como su cuerpo, porque tendrá toda una vida para servir a Dios. Como mamás, maestras del bien, debemos tener tacto con cada uno de nuestros hijos. Si en todo momento estamos hablando, llegaremos a cansar a nuestros hijos. ¿Cómo hablando? Dirás, bueno, es que voy a instruirle hablando. Pero es que si no lo haces con la palabra de Dios, tú sabes que la palabra de Dios edifica. La palabra de Dios motiva, conforta, instruye. Pero cuando estamos hablando solamente lo que viene a nuestros pensamientos nada más, cansaremos a nuestros hijos. Por eso dice en el libro de Proverbios 31, que esa mujer virtuosa dice que la ley de clemencia estaba en sus labios. O sea, no hablaba por hablar y hablar cualquier cosa, no, porque si tú estás nada más, pon atención, ya te dije que estés quieto, mírame a los ojos. Y nada más te la pasas hablando y hablando ese tipo de palabras, llegarás a cansar a tus hijos. Debe haber aplicación, pero contacto y en el lenguaje del niño o del jovencito o de la señorita. Tienes que adaptarte a cómo ganar su corazón, cómo pastorear su corazón, cómo instruirlos en la palabra de Dios. La mamá debe prepararse. No podemos desistir de esta vocación y de esta profesión. No podemos desistir de decir, no puedo ya, no puedo como mamá ya, me rindo. No podemos. Démosle la oportunidad a Dios. Si cuántos años quedamos sin instrucción bíblica, ahora que empezamos, pues con ganas. Todavía nos resta tiempo. Si Cristo no viene pronto, tendremos todavía años para no solo instruirnos, sino también ir luego aplicando y enseñando eso a nuestros hijos. En 1 Timoteo 4:13 dice, aplícate, no te descuides, ocúpate de la lectura, ten cuidado. 1 Timoteo 4:13 al 16 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El 14, por favor. Entonces, aplícate. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No te descuides. Y 15, por favor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios nos ha bendecido con su hermosa palabra para que ahora seamos bendición a muchas generaciones. Yo les digo, mamás, que si eres tú la primera generación de mujeres de Dios, que así sea. Y que en tu hogar y en tu familia, si Cristo no viene pronto, haya muchas generaciones de hombres y mujeres de Dios.
Oh, Padre Santo, tú nos has llamado a ser madres, que podamos ser llamadas dignas de nuestra vocación, Señor, que podamos ser verdaderas maestras del bien. Señor, pedimos esa fortaleza tuya, pedimos, Señor, ese discernimiento espiritual, pedimos, Señor, la sabiduría, cómo ganar el corazón de nuestros hijos, cómo pastorearlos. Pero primeramente, enséñanos, Señor, llénanos de ti, llénanos y capacítanos, llénanos de tu amor y de tu poder, Señor. Primeramente, aquí estamos nosotras. Si algo tiene que suceder, tiene que empezar con nosotras. Si en nuestros hogares, en nuestras familias, ninguno ha sido un buen creyente, un buen cristiano, una buena cristiana, si nuestros hogares, en nuestros antecesores o descendientes no ha habido ninguna mujer que podría llamarse mujer de Dios, Señor, aquí estamos. Queremos ser pioneras, abrir brecha, abrir camino, pagar el precio, Señor, de afirmarnos en tu palabra, crecer y madurar en tu palabra, Señor. Padre eterno, aquí nos tienes a nosotras, que a través de nosotras tú empieces a bendecir a toda nuestra casa, a todo nuestro hogar, a toda nuestra familia, Señor. Oh, mujer, si tu esposo no es cristiano, no conoce a Dios, de eso no te tenga cuidado. El Señor se encargará. Tú nada más dile: Señor, me ocuparé de ti, haré lo que tú me digas, seré fiel a ti, seré una mujer digna de mi vocación cristiana. Padre celestial, aquí estamos delante de ti. Mira nuestro corazón, Señor, te necesitamos, Señor, que a través de nosotras tú traigas nuevas generaciones, nueva descendencia, una nueva familia, una nueva raza, que proclamen tu nombre, que una nueva familia donde tú puedas gozarte, donde tú puedas decir: estos son mis hijos amados en los cuales yo me complazco, porque estos sí vinieron a este mundo a hacer mi voluntad. Estos sí pondrán en alto mi nombre. Estos sí no avergonzarán mi palabra ni mi nombre. Estos sí darán buen testimonio a este mundo. Todo esto que hemos aprendido en esta mañana es con el propósito de traer gloria y honra a su santo nombre. Que todo esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que seamos leales, seamos íntegras, que seamos maestras de la honestidad, de la integridad. Señor, que ninguna mujer más ande en mentiras, en camino de perversidades, de mentiras, hablando mal de su prójimo, hablando mal de sus autoridades. Que ninguna mujer ande mal usando los dones que tú le has dado, Señor, sino que nos aboquemos a ser maestras del bien, que podamos aprender cómo caminar en esta vocación, en esta profesión dada por ti, Señor. Oh, Señor, en esta hora, Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Abrimos nuestros corazones a ti y pedimos de ti tu Espíritu Santo, tu poder y tu fuerza, tu habilidad sobrenatural para poder ejercer esta profesión. En el nombre de Jesús, el ser maestras del bien.